causó mucha conmoción en la comunidad estadounidense, aterrorizada al enterarse que un hombre como John Wayne Gacy podía esconder tantos crímenes. Casi una década después, en 1977, la fachada perfecta de Gacy se derrumbó lentamente. Ese año, un joven de 28 años reportó a la policía que el empresario había sido muy insistente con sus intenciones de llevarlo a su casa. Y además, cuando un adolescente de 15 años desapareció en diciembre del año siguiente, las sospechas recayeron en Gacy. Este, agobiado por el seguimiento policíaco, confesó a sus abogados que él era el responsable del secuestro del chico. También juró haber asesinado a más de una treintena de personas en la última década. Y todos eran hombres entre los 15 y los 21 años de edad. Desde 1972 a 1978, el hombre se deschavetó por completo. Fue cuando empezó su carrera como asesino. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Los Monos Bichis. Como siempre, es un verdadero placer traer para ustedes los temas de misterio, terror, asesinos seriales, leyendas, etcétera. Políticos, etcétera. No hablamos todavía de ratas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un episodio de ratas, pero no. Es pero no eran esa rata. Sí, eso. Es casi lo mismo, pero no. Lo mismo, pero más barato. Así es. Y bueno, el día de hoy traemos otro episodio más en la saga de los asesinos seriales más peligrosos de la historia. Y no los rockstars de los asesinos seriales. No es otro más que el famosísimo John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo. El Pogo. Lagrimita Pogo saltarín. Lagrimita Cepillín. Bueno, y como siempre, es un verdadero placer compartir los micrófonos y las cámaras con mis hermanos. Rising, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí listos para continuar con esta serie que tanto ha gustado. Ok, muy bien, ahí va. Bishop, ¿cómo andas? Muy bien, aquí acabo de saber que yo voy a dar el tema. Estoy bien preparado. El Nahual de Tijuana, aparte, ¿no? ¿Cómo va a ser? Los padres y el agua. El agua. No. Esta vez hablaremos del señor Jeffrey Dahmer y todas las fechorías. Y si ya lo grabamos. Yo lo edito, güey, Y bueno, antes que nada, quiero, aquí me estoy poniendo aquí una gorra bien mazatleca que me regalaron, me la regaló mi primo Oscar. Un saludo para mi primo, para que nos esté viendo. Ahí está, usando la gorra del Mazatlán que me regaló ahora que estuve por allá. Pero bueno, para los que nos están viendo por primera vez, quienes no nos han seguido todavía en nuestras redes sociales, pues aparte de aquí del canal nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales. Por ejemplo, en TikTok estamos como Los Monos Bichis 07. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Los Monos Bichis. Okay. Y en Instagram nos encuentran como Los Payasos Monos Bichis. Los Payasos Monos Bichis. Okay, bueno. O los Monos Bichis Payasos. Eso sí hace lógica. No quise mencionar nada. Ok. Bueno, vamos a entrar de lleno, ¿no? Con el tema de hoy. Y Raisling lo va a llevar. Él es el que se encargó ahora de investigar. Respira, Bishop, respira. Bueno, hasta de lo nervioso que te pusiste, te cambiaste de lugar. Te tengo de otro lado. Pero está bueno. Está muy ansioso. No. Sí. Yo lo tengo donde mismo. Acá yo lo veo diferente, pero bueno. Ok. Vamos entonces a darle de lleno al tema. Raisling, échale chingazos. Muy bien. John Wayne Gacy, pues parecía ser un hombre ejemplar en su comunidad. Tenía su propio negocio, participaba en la política de su estado e incluso dedicaba sus ratos libres. Ya estamos hablando de políticos, ya
Te dije, güey. Tarde o temprano. Puta madre, güey. Y dedicaba sus ratos libres a entretener a los niños de su comunidad disfrazado de payaso. Sin embargo, el hombre detrás del maquillaje de Pogo, como se hacía llamar, que dijimos hace rato, ¿verdad? Estaba lejos de ser ordinario y obviamente mucho menos ejemplar, ¿verdad? Depende de Es, para quién. bueno, eh, todo esto quedó al descubierto en diciembre de 1978, cuando este hombre se entregó a la policía y confesó haber violado, asesinado y enterrado en su patio trasero a 33 hombres entre 1972 y 1978. El caso causó mucha conmoción en la comunidad estadounidense, aterrorizada al enterarse que un hombre como John Wayne Gacy podía esconder tantos crímenes. Pero vamos ahora esa es la introducción, vamos ahora a conocer la historia de este hombre. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942. Tuvo una infancia complicada, marcada por el bullying y el abuso. Siempre. Sí, pues ya sabes, ¿no? Sí, eso Para no lo perder la bonita ocasionó que hiciera costumbre. todo. Sí, Para no perder la felicidades. bonita costumbre, ¿no? O sea, Bueno, es parte de... El Dahmer no, güey. No, cierto, Dahmer no. No, Él, dame el él no. sí estaba bien, güey. Sí estaba completo. Uy, Bien, sí. bien, lo bueno. Bien completo. Pues el problema que tenía Gacy, pues es que creció como un muchacho obeso, amanerado y reprimido. Johnny era una de las grandes víctimas de su padre, un hombre No, vete. alcohólico que también agredía físicamente a su madre. Después de ser abusado sexualmente por un amigo de la familia a los 9 años y tras sufrir también una conmoción cerebral que lo llegó a afectar durante toda su adolescencia, Gacy pues avanzó sin un rumbo fijo en la vida. Abandonó múltiples colegios, tuvo muchos trabajos poco provechosos e incluso fracasó en su primer matrimonio, en el cual engendró a una única hija. O sea, tiene una hija, ¿eh? El 10 de mayo de 1968, John Wayne Gacy, que por cierto, pues tiene el nombre como un homenaje al famoso actor de películas del oeste, John Wayne, Güey. fue detenido y acusado de violar a un joven de 16 años el verano anterior. Tras un rápido juicio, fue sentenciado a 10 años en la penitenciaría de Anamosa, pero salió tan solo 18 meses después debido a su buen comportamiento. Y como ya no Las violó a clásicas, nadie, ¿no? pues ya lo sacaron, güey. Sí, como le dice Porto bien, no hizo nada con nadie en la cárcel, pues nada, déjenlo salir. Pues no eran Bueno, su sí, target. todo con Sí, consentimiento, ¿no? Por supuesto. yo creo que ahí se invirtió en los papeles allá Oye, adentro. pero Sí, güey. cuando estuvo casado con esta señora, con esta mujer, De hecho, se o sea, apellidaba Myers. esta mujer tenía billetes, güey, porque tengo entendido que tenía franquicias del Kentucky Fried Chicken, y aparte una empresa donde este güey pues era el chido, pues, se da Pues el cuenta suegro que, lo puso, pues. ajá, Fue donde empezó él a conocer de negocios y después se hizo él también empresario. y Pero ahí nunca se también le quitaron las empezó. mañas, güey. Ah, bueno, Bueno, eso esa sí, es otra O cosa. sea, fue empresario, era un don nadie mañoso y después era un empresario mañoso, o sea, O sea, eso pues, no le quitó lo mañoso, güey. no, pues es que no es gripa como dijeran en Los Simpsons. pero, Y después fue un recluso mañoso, güey. pero estuvo forrado de billete en ese rato el compa, güey. No, y De hecho, después, o sea, Mañoso. ahí empezó a generar sus relaciones políticas, ¿no? así Pero es. no A quita un lo nivel mañoso. bajo, no, bueno, que pues, ya metiéndote a la política ya está cabrón, güey. Pero ahorita vamos para mencionar algo al respecto de eso, ¿no? Ujú. Este, bueno, pues él se mudó a Illinois en 1971, donde pues escondió su condena de toda la gente. Nadie le comentó pues que que había sido liberado por buen comportamiento por un cargo de violación y inició una nueva vida.
en donde era precisamente considerado un hombre destacado. Cuando llegó a Illinois, inició un negocio de construcción y se casó con una de las amigas de su hermana mayor. Se registró como voluntario del Partido Demócrata. De hecho, conoció a la que era la primera dama en aquel entonces, Rosalind Carter, Hillary y Clinton. comenzó a disfrazarse de payaso con el nombre de Pogo. Que según él, hay un dato curioso respecto a conocer a la primera dama, porque incluso hay una foto de él saludando a la primera dama de la mano y todo. pues es que el hombre estaba metido en la política también, o sea, era una figura reconocida ahí en su comunidad, ¿no? O sea, era un hombre prominente, no era un don nadie, vaya. Tuvo fotografías con varios políticos de alta gama ahí de Estados Unidos, Sí. ¿no? Con López Sí, Obrador en pues, Reforma, güey. Ah, ese es el químico. próximo candidato a ser quemado con el mal humor Y, en el carnaval. y metido al Y bote. mañoso. Aparte. Viejo mañoso. Bueno, pues entonces fue en esa época que él empezó a disfrazarse del payaso Pogo como un favor para pagar todo lo que le había dado la sociedad a él. Qué O bueno. sea, era su forma de retribuir todos los bienes que había Todos los niños que le había recibido. dado a la sociedad. Es, esa era una historia perfecta. Después de años de ser relegado por todos, ahora John Wayne Gacy al fin era querido y apreciado por propios y extraños, que era lo que él siempre había buscado, ¿no? Pero casi una década después, en 1977, la fachada perfecta de Gacy se derrumbó lentamente. Ese año, un joven de 28 años reportó a la policía que el empresario había sido muy insistente con sus intenciones de llevarlo a su casa. Y además, cuando un adolescente de 15 años desapareció en diciembre del año siguiente, las sospechas recayeron en Gacy. Este, agobiado por el seguimiento policiaco, confesó a sus abogados que él era el responsable del secuestro del chico. También juró haber asesinado a más de una treintena de personas en la última década. Y todos eran hombres entre los 15 y los 21 años de edad. Desde 1972 a 1978, el hombre se deschavetó por completo. Fue cuando empezó su carrera como asesino. Pues según sus palabras, su primera víctima fue un muchacho al que torturó y apuñaló la noche del Año Nuevo de 1972. A este le siguieron Timothy, John, Mike, Darrell, Randall, Samuel, Michael, Billy, James y otro largo, etcétera. Sí, no, pues no acabamos. Sí, pues imagínate, son 30 y tantos, ¿no? No, pero fíjate. 33 fueron los que encontraron, Sí, ¿no? fueron los que Sí, o sea, solo los encontraron, güey. reconocidos, o sea, los reconocidos. Pero fíjate, todos eran muchachos menores de 29 años. Sí, De eran 21, jóvenes. entre 15 y 21. Entre 15 y 21, así es. Pero también cuando él se fue a Las Vegas, o sea, después de fracasar en la universidad, él fue a Las Vegas y aunque no lo quiso mencionar él, o sea, no hizo mucho hincapié en eso, él trabajó en una morgue, donde él pues ahí aprovechó para darle rienda suelta a todas sus A todas fantasías. las mañas que traía. Güey. Sí, o sea, ya, y no era tan mañoso como se hizo después de ahí, güey. Ah, bueno. Pero lo que pasaba era que agarraba cuerpos, o sea, de jóvenes que hayan fallecido. De niños incluso, De ¿no? niños y se acostaba con ellos a un lado para estarlos acariciando. O sea, y también, o sea, asqueroso, pero algo raro, esto le causó un shock al vato. Pero Y claramente, por eso dejó... o sea, le causó un shock al raro que dejó el trabajo, como dices tú. Sí. Pero claramente. Pero no las mañas. No, o sea, se seguía con ese rollo. Al contrario, las desarrolló más. Las desarrolló más. Mañoso, Carlos. Exactamente, o sea, eso le generó algo en su cabeza, güey, ¿sabes? Eso le triggeró algo que pues definitivamente terminó llevándolo por el camino por donde fue, ¿no?
Sí, así es. Así es. De hecho, pues su última víctima fue asesinada el 12 de diciembre de 1978. Pues este hombre, al principio, con lo que decíamos de la desaparición del niño de 15 años, que la mamá fue la que lo reportó, pues él negaba las acusaciones, pero fue tanta la presión que después de que lo confesó a sus abogados, después de negarlo bastante tiempo, lo confesó a sus abogados y después pues terminó cediendo a toda esa presión que trae encima y terminó pues entregándose a la policía, pero pues al principio él decía, no, no, no. Y fue muy curioso, ¿no? Cuando de alguna manera empiezan este proceso a atraparlo, porque pues a este chico, al chico que fue por el que lo atraparon a final de cuentas, se lo topó en una farmacia. Trabajaba, creo, en la farmacia el chico, y este canijo, pues le dijo que se venía a trabajar con él de contratista, que le iba a pagar tanto dinero y demás, y se fueron juntos. Lo que no sabía Gassi era que el chico había hablado con su mamá antes y le dijo, oye, ¿sabes qué? Espérame para cenar juntos, voy a ir con un contratista, me está ofreciendo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La mamá, al momento de que pues no regresó de, pues, de ningún lado, ya no lo volvió a ver, pues, se le hizo raro y fue cuando fue a la farmacia a preguntar quién había sido el ¿Con contratista quién? con el que había hablado, ¿no? E incluso, pues la madre, al saber que había sido esta persona, lo reportaron, metieron el nombre pues, en las computadoras de investigación que había y se dieron cuenta de Sí. ciertos antecedentes que Sí, tenían, ¿no? pues del cargo de 18. de cuando había violado al otro Exactamente. chaval de 16 años. Exacto. Y ahí es cuando van los policías allá a la casa de este güey y él allí, como dices tú, lo niega todo. Sí, lo niega y lo Platiqué con presionan, güey. él, yo no, pero Simón. nada, ¿no? Y ahí en su casa algo curioso que era como una especie de broma, la gente le decía, cuando invitaba a los amigos a las carnes asadas, a las barbecues o todo esto, la gente le decía que había un mal olor que salía debajo de su casa. Y él bromeaba Del patio. que eran las cañerías, que eran las tuberías, que tenía que arreglarlas y demás, ¿no? Pero pues no. Como Dahmer, pues que Ajá, también que le echaba exactamente. la culpa también ahí al sistema de drenaje y todo ese rollo. Entonces, ah, obviamente estaba enterrando a las personas en su jardín, en De su hecho es algo que patio. vamos a Ok. mencionar, ¿no? Bueno, pues ya que es detenido, pues se le lleva a juicio y durante este juicio fue como él confesó su modus operandi, que lo que hacía era que conducía por las calles del poblado hasta que se topaba con hombres jóvenes a los que consideraba que estaban indefensos, a los que podía acechar sin ningún problema. Y pues como dijiste ahorita con este muchacho, les ofrecía su casa a realizar trabajos de renovación, pues a ser un contratista y conocido en la comunidad, pues era su carta de presentación, ¿no? Oye, pues soy el dueño del negocio fulano y ocupo hacer unos trabajos de renovación en la casa, ven, ayúdame y pues te voy a pagar una lana. O simple y sencillamente los invitaba a pasar el tiempo con él, vamos a tomarnos una chela ahí en la casa, cotorreamos y acá, ¿no? Y pues ofrecía una recompensa monetaria o en especie, era lo que les prometía por acompañarlo. Pero una vez bajo su techo, Joe Wayne Gacy iniciaba su ataque. Se lanzaba contra los jóvenes y los violaba, los torturaba y los estrangulaba sin ninguna preocupación. O sea, recordemos que pues decimos en las fotos de Pogo, pues era un hombre muy Robusto, robusto. robusto. Así es. Entonces, y por eso escogía a jóvenes que veía indefensos, de los que sabía que podía dominar él con su fuerza y su peso, pues Felicito, que pues, felicito. sí, pues que no le iban a presentar ningún problema para poderlos someter. No, Y esa es aparte la de forma. que los drogaba en algunas ocasiones, utilizaba incluso cloroformo, los emborrachaba a más no poder, pero pues Sí, como pues dices cuando tú, que les ofrecía irse a tomar una cerveza, ¿no? Y No, pues y ahí los espérate, o empezaba. sea, algo más enfermo todavía. Después de todo eso, los metía en una bolsa, los metía en la bañera y antes de morir los revivía para poder torturarlos, Sí, pues que era violarlos parte y de la matarlos. tortura, O sí, de sea, la qué tortura que hacía. locura, güey, no mames.
O Se sea, los dice, violaba. Sí. no sé si incluso que algunos de las víctimas de esta persona duraron en su cama acostados después de muerto días ahí en la cama, siguiéndolos torturando ya después de Pues muerto, sí, güey. sí, es que era completamente sádico, ¿no? O sea, porque, o sea, no era así de que, los violó, los torturó y los estranguló así de un jalón, no. Era muy metódico, o sea, se Sí, tomaba su tiempo. Por eso así dice que es. sin ninguna preocupación, o sea, él no le importaba el tiempo que tuviera a la víctima ahí, si ya estaba muerta, él seguía haciendo su trabajo, por así decirlo, ¿no? Mm. Y pues como mencionaste ahorita lo de las carnes asadas y todo eso era porque en algunos casos sepultó los cuerpos en su patio trasero o en el estacionamiento de su madre. Iba a la casa de su madre en el No mames, sí es estacionamiento cierto, güey. también los Qué enterraba loco, ahí. güey. Mames, güey, qué pedo con ese Así se le vato, güey. aparece, le empezaron a aparecer a la señora de repente, güey, así como, ¿y este qué, güey? O sea, de la nada, güey, ahí estaba en su casa, güey. Y en otros casos, pues simplemente los arrojó en terrenos baldíos o en las cercanías del río Des Plaines. Eran sus lugares para ir a deshacerse de los cadáveres. O sea, el tipo estaba completamente enfermo. Y al enterarse de todo esto, la tranquila sociedad de Iowa se horrorizó, ya que John Wayne Vale, Gacy, madre. aquel hombre que se habían acostumbrado a ver en fiestas infantiles y en parques, disfrazado de payaso y conviviendo con los niños y todo ese rollo, pues era un violador y asesino serial. O sea, ¿cuándo se iban a imaginar que ese hombre que llegaba a hacer reír a los niños y que convivía con todos ellos y que era una persona respetada de la sociedad como miembro de partido político, como empresario, y pues realmente era una figura muy, muy oscura, ¿no? Así es. Sí. No, y fíjate, o sea, algo también que no sé si esto pudo haberle afectado a la señora, ¿va? No, no por, no a ella en su persona, sino el que pudo haber hecho algo, o tal vez investigó un poquito más, porque resulta que, pues la señora se divorcia de él, ¿no? Entonces, ya, Gassi ¿Cuál de le las dos? ¿Cuál de las confiesa, dos? la señorita Carol Hoff, ¿La primera o la segunda? creo que esta fue la Porque segunda. Es la la segunda, primera, Carl Hoffman es la Sí, segunda, ¿no? fue la porque la segunda, güey. primera se divorció, o sea, cuando entra él a la cárcel, pues Sí, ahí. obviamente saliendo le pide el divorcio tal cual y él se olvida hasta de los hijos, ¿no? Se Sí, olvida de sus Sí, hijos, ajá. así es de todo. De la hija. Así es. Ajá. Y la segunda, ella sabía de su pasado, o sea, sabía que le gustaban los hombres, sabía de su pasado, que había estado preso, y aún así lo aceptó. E incluso tengo entendido que ella tenía dos hijas Sí, dos que, hijas, que sí. hasta le decían papá, güey, ¿sabes? O sea, pero pues obviamente también después le pidió el divorcio, pues, Sí, también. ¿qué pasó, Sí, o no? sea, cuando él hizo todas sus atrocidades, él ya estaba viviendo Ya estaba solo, solo, pues ya estaba exactamente. solo Sí, sí, completamente. así es. Pero fíjate, es lo que iba a esto, ¿no? Carol es él, Gassi le confiesa su que es bisexual y le dice que él ya no va a volver a tener relaciones con ella, pues. O sea, fue así como que, ¿sabes qué? Yo, pues no te quiero, no me Puchicaca. gustas. Sí, güey, o sea, yo ya no voy a tener relaciones contigo. Entonces, total que ella en el lapso de que, pues, le confiesa, va a decidir qué hacer, encuentra pornografía gay entre sus pertenencias y estaba al tanto de las parejas que iban a visitarlo en Claro. el garage donde eh, duraba horas encerrado, que eran puros jóvenes, pues. Lo que Mm. sí dice ella es Hacía sus jamás, fiestas. sí, entonces dice ella, jamás pensé que esos jóvenes pues terminarían asesinados por él mismo, ¿no? O sea, decía, bueno, pues él hacía sus cosas, pues hasta Bien, ahí, ¿no? O bien sea, tal liberales vez, ellos, ¿no? Como pareja, sí, no, pues Simón. Entonces ella se va y dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que decidió que no era lo mejor para sus hijas y aparte que ya tenía él un antecedente, dices que también qué loco tener dos hijas, sabiendo los antecedentes que tenía güey, y más lo que estaba Claro. haciendo, o sea, todavía durar un tiempo con él y pues tomar la mejor decisión que fue retirarse, ¿no? Porque sabrá Dios si lo hubiera cachado en una fechoría, ¿qué hubiera pasado? Güey? Así es, güey, o sea, pero bueno, pues a lo mejor como eran niñas, no era el target no, así es, que no era su buscaba, objetivo, pues. así A él, es. a Ya él le estando gustaban ahí se los hubiera niños. pirateado, ¿qué más le faltaba? Pues Perro que Pues que dinosaurio. nunca lo hizo, o sea, nunca, a diferencia de otros que hemos visto que sí arremangaban con todo lo que se ponía, él no, él tenía
un grupo específico, ¿no? Pero fíjate, ¿qué piensas? Yo, por ejemplo, lo personal dices, ajá, ahí en ese tiempo que lo agarraron, tenía esos arranques, pero más adelante sabrá Dios, una persona desequilibrada, pues no sabes qué vaya a Sí, a tomar dónde pudiera decisión. llegar, ¿no? Exactamente, pues ese es un problemón, pues. Bueno, pues los medios retomaron el caso y nombraron a Gacy el payaso asesino. Increíblemente, y como ha pasado con otros de los asesinos seriales que hemos visto aquí, la tensión desató que una oleada de personas apoyaran al criminal durante las 5 semanas que duró el juicio. O sea, es gente que tiene esa fijación con este tipo de personalidades, ¿no? Y Gente que los enferma, güey. convierten casi en héroes, ¿no? O sea, que los apoyan y ese también tuvo su séquito de seguidores, vaya, Que se que anima estuvieron a ahí hacer lo que afuera, ellos no se animan. afuera de la corte, pues, manifestando su apoyo a Pogo. Ujú. O sea, pero ¿qué tenía que ver en la cabeza? Yo digo, oye, yo soy la policía y a todos esos los agarro y los meto a la cárcel también porque son asesinos en Potenciar, potencia, toda esa exactamente, gente. O sea, ¿no? Claramente hay algo desquiciado en la cabeza de estas personas. sí, pues para apoyar con todo lo que saben, pero porque ellos se apoyaban en lo que decía Pogo, quien obviamente, ¿verdad?, afirmó sufrir problemas mentales y sobre todo que las muertes de los hombres habían sucedido después de practicar asfixia erótica. O sea, las 32 veces, 33 veces se le fue la mano. Fue la mano, güey, pues, Oye, no, nunca practicó bien, nunca aprendió bien, entonces. que no le sabía, no le hallaba, pues, no le calculaba bien, güey. Nunca le Pobre, güey. calculó bien, 33 veces se equivocó. Es que se emocionaba además y pues no. No, todavía no está tan morado, todavía aguantas. Y que incluso cuando estaba en la parte del juicio, parte de la estrategia que él y sus abogados quisieron utilizar era que padecía de personalidad múltiple, ¿no? Que decía que él tenía 4 tipos de personalidades, ¿no? La del político, la del el Empresario, empresario, la el del payaso payaso y, y la del asesino. y el John Wayne, ¿no? Que digo, nunca dijo cuál era la que le daba por asesinar, pues, pero incluso también creo que parte del argumento es que decía que algo se metía dentro de él y que lo llevaba a cometer estos crímenes, ¿no? Buscando la intención de que pues el juicio se desencantara por que él tenía demencia, que no tenía una estabilidad mental. Sí, que tenía problemas mentales muy fuertes, pues. Exactamente, entonces, para librar pues la condena que le iba a caer, ¿no? Porque Sí, pero pues las autoridades lograron rebatir ambos argumentos, tanto el de los problemas mentales como el de que pues eran muertes accidentales pues en medio fíjate, del acto sexual, ¿no? ahí por ejemplo la fiscalía o el jurado, no sé quién fue el que tomaron la decisión, o si el mismo juez, pero me da gusto porque hubo varios psiquiatras, psicólogos que estuvieron o que formaron parte de la investigación, que estuvieron en entrevistas con John Wayne y que al final de cuentas ellos sí dijeron, ¿sabes qué? Sí tiene un trastorno de personalidad, o sea, según los especialistas, sí había pues alguna condición mental, pero el juez determinó de que a pesar de que esos resultados que le dieron, este personaje sí tenía control de sí mismo cuando hacía estas cosas, ¿no? De hecho ahorita vamos para allá, Ok. así es. Entonces, pues el 31 de marzo de 1900, el 13 de marzo, perdón, de 1980, John Wayne Gacy fue sentenciado a cadena perpetua por 21 cargos de asesinato y pena de muerte por 12 cargos, sumando los 33 que se mencionaban. 4 años después, el 10 de mayo, el payaso asesino recibió la inyección letal y sus últimas palabras fueron: matarme no regresará a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. O sea, pues haciendo saber que esos 33 no fueron los únicos, que había todavía más Margen. que no se habían dado a conocer, ¿no?
más allá de... Sí, Hay otra versión que dice que lo último que dijo es, bésenme el trasero, o sea, cero arrepentido. No es otra versión, es la misma, güey. Se lo dijo al mismo tiempo, güey, porque lo mataron nomás una vez, güey. No me refiero a que lo mataron 2 veces, güey. no, sino Bueno, que... lo mataron muchas, güey. Se le hicieron zombie, güey, pero No, pues yo creo que él fue el asesino en todos los aspectos. pues quién sabe, güey, ya en la revoltura. Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. Qué filósofo me saliste, qué bárbaro. Bueno, más allá del escándalo mediático provocado por los crímenes de este hombre, la personalidad del payaso asesino se convirtió en un tema de interés para las ramas psiquiátricas, lo que mencionabas. Y fue así como diversos expertos comenzaron a especular sobre las razones que llevaron a Gacy a volverse un violador y asesino serial, a la par de mantener una vida normal, que era lo que, pues, las dos fachadas que manejaba, ¿no? Muchos aseguraron que esto fue provocado por el abuso que recibió de su padre, por el abuso sexual que tuvo en la infancia Siempre lo mismo. y el mal tratamiento de la conmoción cerebral que tuvo durante la preadolescencia. Otros señalaron que sus conductas violentas fueron detonadas por su propia homofobia, al no aceptar su orientación sexual. O sea, pues él trataba de llevar una vida como heterosexual, pero pues realmente era otra cosa, ¿no? Y él por eso hacía eso, porque no aceptaba su propia orientación. Pero nunca Gacy lo se disfrutaba. redimía, Gacy se redimía de esto asesinando a los hombres con los que tenía sexo. Y curiosamente, la mayoría de sus víctimas fueron hombres heterosexuales. O sea, no buscaba gays, sino que buscaba hombres heterosexuales y era los que mataba. Le quería chupar Poco, el des- alma. Poco después de su muerte, el cerebro de Gacy fue donado a la ciencia para su estudio. Y después de meses se reveló que no había ninguna anomalía que lo obligara a actuar sádicamente, como lo habían dicho sus abogados y él en su momento, que fueron los alegatos que interpusieron para su defensa. También se negó la existencia de un gen que causara que él y sus posibles descendientes tuvieran predisposición hacia el asesinato o la violación. Tras la divulgación de este veredicto científico, su única hija, con la que por cierto nunca tuvo relación, pudo respirar tranquila por primera vez en 5 años, que fue el tiempo que usó esto, que ella tenía la congoja de pues, todo lo que él dijo, que realmente pudiera ella tener ese famoso gen que la convirtiera también después a ella en una persona Sí, claro. propensa a cometer esas cosas, pero pues como dijeron ya los científicos, ya que analizaron el cerebro, pues que efectivamente no había nada mal, que todo lo hizo con pleno conocimiento y causa de lo que estaba haciendo. Pues sí. Pero fíjate hasta dónde llevó este caso y la duda que metió en algunos científicos que tuvieron que estudiar su cerebro después pues, para determinar si era cierto lo que él decía o si no, pero pues efectivamente no, era todo un invento de él y de sus abogados pues para tratar de evitar la pena de muerte, ¿no? Claro. No, Y y porque dicen, pasara el ajá. tiempo recluido Sí, en un hospital alargándolo, así psiquiátrico, es, no en una cárcel. Es exactamente, mucho más llevadero, pues, al final del día. claro que sí, pues sí. Evitar la pena de muerte, porque para allá iba. Pues él sabía que eso Sí, yo estaba sé. que marcado, ¿no? Pues por eso buscó salirse por ese lado, ¿no? De que no, pues que yo no sabía nada, estaba mal de la mente, desde chiquito abusaron de mí, pues la clásica, ¿no? Fíjate que yo leí una parte donde decía que en su primer asesinato, o sea, fue algo, pues no fue algo planeado y le proporcionó una puñalada pues, a su víctima. Entonces, al ver que le salía a borbotones la sangre, como dicen que se le prendió como, o sea, un switch, porque empezó a sentir una adrenalina, un gozo, o sea, como un orgasmo, güey, de ver eso. Y de ahí empezó, o sea, con Pues algo pues muy antes, parecido a lo de Dahmer, previo a ¿no? eso, exacto. Pero Exacto. previo a eso, él no tenía la idea de asesinar a alguien, pues Pues no, pasó pero y de ahí, pasa, ajá, ajá, pasa y te Se le descarta lo que bota el chip, traes. exacto. así es.
pero pues sí fue una historia que conmocionó a la sociedad norteamericana, sobre todo por eso, pues porque normalmente este es el perfil de que un asesino serial, pues una persona desadaptada, que ya trae un récord de situaciones complicadas detrás de él, y más sin embargo este hombre era todo lo contrario, pues era una persona activa en su comunidad, una persona sociable, porque normalmente los asesinos seriales, muchos de ellos no tienen una buena relación con el resto de la sociedad, como por ejemplo el caso de Richard Ramírez o el mismo Jeffrey Dahmer, ¿no? Que eran personas muy aisladas de la sociedad. Al igual que Ted Bundy, no, eran todo lo contrario, eran personas que establecían Unas relaciones muy fácilmente celebridades. con los demás. No, y pues imagínate, ¿no? En algún punto de su vida, pues llegó a ser una figura pública Sí, bastante respetable reconocida, sí. ante Alguien la importante, sociedad, güey. exactamente. Así es, sobre todo en el aspecto político, ¿no? Que pues estaba también ahí haciendo sus pininos y estaba escalando dentro de la política. Imagínate, hubiera llegado a un cargo importante. Hombre, güey. No, Pues no, quién sabe, a lo mejor si llegó a un cargo importante nunca se hubiera salido porque hubieran tapado lo más probable de esa situación. Exactamente. quién Pero sabe qué fíjate, guerras. fíjate qué loco todo esto que estamos platicando ahorita de lo que investigamos, pero eh, resulta que nosotros crecimos con esta historia sin darnos cuenta, güey. O sea, inspirado en la película de eso. O sea, le llamó la Eso es lo atención que te iba a Stephen preguntar. King, güey. Que si realmente estaba relacionado el personaje de It o basado o de alguna No forma toda la historia. influenciado. No, no, obviamente O no sea, toda la historia, tomó pues. tomó la Ajá. figura de un payaso asesino, pues, Exacto, de exacto. Stephen King, pues, para Ujú. desarrollar su personaje, pero al final de Más que cuentas el nada, personaje de It, pues, es una criatura de otra dimensión y todo ese rollo, ¿no? yo creo que más que nada fue la mente, pues, del vato, o sea, la desquiciado que estaba, o sea, la relación con los niños, yo creo que era más enfocado a eso, ¿no? O sea, acercarte al niño y eso, y Sí, pues pues le desquitarle la sirvió, pues, vida, pues, de inspiración, vaya, a Stephen King así es. para desarrollar su personaje. Y la otra fue la de Twisty, la neta no la he visto. No, no la he visto tampoco. No. Pues es Pero que fíjate, hay muchas ajá, personas que le tienen miedo y fobia a los payasos, A los ¿no? payasos. Ujú. sí, hay gente Y que los colecciona, ¿Qué? hay gente que colecciona payasos. Ah, sí, ay, y les da puestos en la política. No, se llama Gobierno de México, ¿cómo se llama? Este, este, eh, no, ah, fíjate, yo desconozco el tema. vi un dato curioso, investigando me apareció un link y le di, ¿no? Pues para ver qué decían. Y dicen que una pintura que supuestamente este señor había hecho, Cuando estuvo en que se prisión, vendía, cuando estuvo en prisión, así es, ujú, que de hecho es la que tengo yo aquí a mis espaldas, que se vendía hasta en $8,000, güey, o sea, se qué hicieron loco. subastas de las pinturas que Simón. realizó mientras estuvo preso y hubo gente que pagó pues cantidades considerables de dinero por tenerla, ¿no? Incluso creo que había una exhibición donde estaba su set de De pinturas. pinturas y los pinceles y demás, güey. O sea, qué impresión que alguien llegue a querer atesorar algo así, ¿no? Sí. Y tenerlo en su casa, no sé. Y aparte, pues este cuate fue uno de los que inspiró también a de tomar el nombre de uno de los miembros de la banda original de Marilyn Manson. Ya es que todos ellos combinaban el nombre de una celebridad de Hollywood Ujú, con el apellido de un asesino serial, sería. y él fue uno de los escogidos por el miembro de la banda que era Madonna Wayne Gacy. Ya, Combinó el nombre de Madonna con este amigo, ¿no? Con John Wayne Gacy. ok. Pues fíjate que estas subastas se hacían a través de una página que se llama Cult Collectibles. Es en serio, güey. O sea, Cool culto Colectivo, colectivo, ¿no? sí, Sí. güey. Es No fueron los quien. mismos que subastaron los lentes de Jeffrey Dahmer de casualidad. Espérate, güey, es que allá voy, güey. O sea, tenían artículos de ese estilo. Este sitio se decía que, pues, era, bueno, el propietario es Taylor James, y fue polémico porque en las últimas semanas, ¿verdad? De aquel entonces, ofrecía y aseguraba que tenía la verdadera urna que contenía las cenizas de Jeffrey Dahmer.
Cabrón. A lo mejor y Fíjate, sí. güey. Bueno, pues puede ser, güey. Y tenía certificado de autenticidad. ¿Sí o no? De hecho, veía una foto con él y Jeffrey Dahmer, güey, firmada, güey. Me la incluí en la urna. Una playera con la... Imagínate. No, está cabrón el culto en torno a todos estos cabrón. Pero bueno, pues ahí está la historia de uno de los más despiadados asesinos seriales de nuestros tiempos, de nuestra historia, John Wayne Gacy, o mejor conocido entre los niños de aquellos tiempos como Pogo el payaso. Oh, Raislin, muchas gracias como siempre por la información compartida el día de hoy. no, pues fue un placer, como siempre, pues traer este tema que pues a lo mejor muchos no conocían todo el contexto, a lo mejor habían visto alguna vez la imagen de este hombre disfrazado de payaso, pero pues no conocían todo lo que Oh, venía detrás, ¿no? todo lo que traía cargando, mismo. Qué loco, güey. Ahora sí que te cargó el payaso. Literal. Sí. Bishop, muchas gracias también como siempre. No, pues esperemos que les haya gustado la información y que pues tengan cuidado en los circos, ¿verdad? Ya no hay animales, ahora hay Ay, payasos, gente que vuela, no sé. No nomás los ah, circos. hay un circo que da funciones todos los días en la mañana. No te digo que no nomás en los circos. Pero bueno. Así es, de circos a circos. Ok, bueno, pues si llegaron hasta el final del video, les agradecemos que se han quedado y pues como siempre recordarles que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan, que lo comenten, que bueno, pues hagan todo esto, le den clic a la campanita para que les lleguen notificaciones si es que ya se suscribieron y pues también que nos sigan en todas nuestras redes sociales y sobre todo esperen la sorpresa que les estamos preparando. Ya cada vez falta menos tiempo para soltarles ahí la bomba, pero ya se está cocinando esto. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo soy Ripper, nosotros somos los Monos Bichis y nos vemos en el próximo circo.